Hola, buenos días. Mi nombre es Tania Arias Hernández. Como bien ha comentado Santiago, voy a comenzar hablando sobre la determinación de astaxantina en muestras biológicas marinas, una revisión bibliográfica. Para ello comenzaré haciendo una introducción explicando cuáles son los objetivos de este trabajo, seguiré hablando cuáles son los procedimientos analíticos que se han hecho en la revisión bibliográfica, comentando los tratamientos de muestras y la determinación de las mismas. Además, por último, hablaré sobre las conclusiones y las futuras tendencias. Bueno, para introducirnos en el tema voy a empezar explicando qué son los pigmentos. Los pigmentos son compuestos químicos que absorben la luz en un rango determinado de longitud de onda que está en la región visible. Y esto es debido gracias a una estructura específica que se llama el cromóforo. Los pigmentos se pueden dividir según su origen como pigmentos naturales, que son los formados por los propios organismos, o pigmentos sintéticos, que son los fabricados. Ambos pigmentos se pueden considerar que son compuestos tanto orgánicos, pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos. A su vez, los pigmentos naturales se pueden clasificar según su estructura como derivados del tetrapirol, derivados del benzoapireno, quinonas, meloninas o derivados isoprenoides. Dentro de los derivados isoprenoides, nosotros nos vamos a centrar en los carotenoides, ya que estos son componentes indispensables celulares en los organismos. En cuanto a los carotenoides, se conocen aproximadamente unos 600 carotenoides y su estructura está formada por 8 isoprenoides, formados cada isoprenoide por 5 carbonos. Además presentan dobles enlaces conjugados, que es lo que hace que la longitud del cromatóforo sea variable. Se puede considerar también que todos los carotenoides pueden ser derivados del licopeno. Aquí se muestra una figura del licopeno y estas derivaciones pueden ser debidas, entre otras cosas, a hidrogenación, deshidrogenación o inserción del oxígeno. Los carotenoides se pueden clasificar también según sean carotenos, como es el caso del betacaroteno, y son los que están formados por carbono e hidrógeno. Y también se pueden clasificar como oxicarotenoides, que se caracterizan porque tienen carbono, hidrógeno y además oxígeno, como es el caso de la catasantina. Y también podemos encontrar la astaxantina, que en este caso se encuentra se encuentra formando grupos hidroxilo. La astaxantina es el objeto de estudio de este trabajo, es el pigmento que vamos a analizar. Esta astaxantina puede existir en diferentes configuraciones de isómeros, pueden ser isómeros cis o isómeros trans, y además puede presentar 3 configuraciones de isómeros, como 3R, 3'R, 3S, 3S', o una combinación de ambos. La astaxantina puede estar esterificado a uno o ambos grupos hidroxilos, y aparte de esto se encuentra unida a ácidos grasos. Puede estar unida a los ácidos grasos y también la podemos encontrar en algunas ocasiones como astaxantina libre. La FDA autoriza el uso de este pigmento como aditivo en las comidas, ya que dice que tienen bastantes propiedades antioxidantes. Se puede encontrar en los alimentos como el E161. Además, es el principal carotenoide que se utiliza en la industria de la acuicultura. Históricamente se ha utilizado como colorante, pero no solo tiene importancia en la industria de la acuicultura, sino también abarca otras industrias, como es el caso de las farmacéuticas, de las cosméticas o de colorantes en la carne. Los organismos marinos biosintetizan, hay algunos organismos que son capaces de biosintetizar la astaxantina, como es el caso de las algas y las microalgas, que sí son capaces de biosintetizarla, pero hay otros como los camarones o como los cangrejos que no son capaces de sintetizarla, pero sí a través de otra ingesta como el betacaroteno son capaces de transformar la astaxantina. En el caso de los peces, sin embargo, ocurre todo lo contrario, no son capaces de sintetizarla de ninguna manera. Por eso, en la astaxantina en acuicultura se les suministra a los peces a través de las dietas. Cuando le damos estas dietas a los peces con astaxantina, la astaxantina la podemos encontrar, se acumula en diferentes partes en todas las partes del organismo, desde el tejido, el músculo, la piel, incluso las gónadas, el cerebro, en todas las partes. En algunos las tiene en mayor porcentaje y en otras partes en menor porcentaje.
La importancia que tiene cuando suministramos este pigmento, pues que se quedan los tejidos y esto hace que sean inmunodeficientes, que además pueden ser precursores de la vitamina A, actúan como antioxidantes, además dan coloración en la piel. Las últimas tendencias son buscar una fuente natural de astaxantina. De tal forma que cuando nosotros nos planteamos hacer este trabajo, vimos que para determinar la astaxantina lo que encontrábamos en el trabajo pues estaba todo un poco muy disperso, poco claro y sobre todo que no habían métodos estandarizados para la extracción y la determinación. Por eso nosotros dijimos que nos planteamos el trabajo diciendo que el objetivo iba a ser hacer una revisión bibliográfica sobre los métodos para la extracción y determinación de astaxantina en las diferentes matrices que encontramos, en las matrices marinas que encontramos, como es el caso de las microalgas, de los cangrejos, de los camarones y de los peces. Una vez que vamos a empezar a trabajar la parte de extracción, pues lo primero que tenemos que hacer es el tratamiento de las muestras, es muy importante, ya que cualquier error en este tratamiento podría provocar un error en la determinación final. De tal forma que las matrices de microalgas las vamos a tratar de la forma que cuando las microalgas se cultivan en bioreactores y después una vez que se obtiene la biomasa, esta es centrifugada y después se congela a menos 20 grados centígrados para posteriormente liofilizarla y después guardarla en condiciones de sequedad y de oscuridad. Hay muchos autores que también utilizan la saponificación en las microalgas, que esto lo hacen para liberar la astaxantina y dicen que la saponificación óptima de astaxantina está en los 0,075 moles por litro de hidróxido de sodio en metanol a 40 grados centígrados durante 30 minutos. Pasando al caso de los camarones y de los cangrejos, pues una vez que se recogen, estos son transportados en hielo hasta el lugar de estudio. Una vez que llegan al lugar de estudio, pues cada autor utiliza y separa lo que le interesa, de donde le interesa extraer la astaxantina. Algunos utilizan los desechos de los caparazones, otros separan el cuerpo de las garras y de la carne y utilizan lo que ellos consideren. Para los peces es necesario trabajar pues 3 días después de su muerte para poder trabajar en rigor mortis con todos los peces. Estos se pesan, una vez que se pesan se empaquetan en bolsas y antes de la extracción lo que vamos a hacer es cortarlos en 3 piezas como muestra la figura. Cuando tenemos ya las muestras, procedemos a extraer el pigmento de interés, que es la astaxantina. La extracción es un proceso un tanto difícil, ya que la molécula es muy compleja. ¿Por qué? Porque esta molécula se oxida muy rápido, de tal forma que tenemos que evitar todo contacto con la luz, con el oxígeno, con temperatura y con la proximidad a metales. Y además, esto hay que hacerlo pues, en el menor tiempo posible para evitar la degradación de la molécula. Y además se le añade antioxidantes como por ejemplo el BHT. Los métodos que se han encontrado en esta revisión micrográfica para extraer la astaxantina de las matrices biológicas pues son la extracción convencional sólido-líquido, la extracción por líquido a presión y la extracción por fluido supercrítico. Vamos a comenzar hablando sobre la extracción convencional. Esta extracción se lleva a cabo en todas las matrices, tanto en microalgas como cangrejos, como camarones o como peces. Y los disolventes que suelen utilizar son metanol, agua, acetona, diclorometano, entre otros. Pero los más utilizados dentro de ellos son el metanol y el diclorometano, aunque más el metanol que el diclorometano, ya que el diclorometano es un poco agresivo. Una vez que tenemos los disolventes, es necesario coger la muestra, sonicarla, centrifugarla y filtrarla. La filtramos primero a través de un filtro Whatman y después a través de una jeringuilla. La extracción de peces es muy parecida. Se coge los peces, se coge un fragmento del pez, se homogeniza, se le añade acetona, se filtra y después se evapora hasta sequedad con nitrógeno. Y después, por último, se redisuelve en el disolvente que creamos apropiado para la extracción, para inyectar en el equipo. Hay algunos autores que utilizan también los supras, que son disolventes supramoleculares, que como biosurfactantes, tetraidofurano y agua,
como esto en este caso lo utiliza Caballo y colaboradores en el 2012 y dicen que esta es una técnica pues bastante eficaz, rápida y menos agresiva que las anteriores. También hay otros autores como Lee y sus colaboradores que utilizan la extracción en fase sólida. Este proceso se hace simplemente, este procedimiento se produce después de la extracción y antes de la determinación y se hace simplemente para limpiar la muestra y así conseguir un aislamiento químico. En cuanto a la extracción por líquido a presión, se utilizan matrices de microalgas y muchos autores antes de la extracción pues lo que hacen es romper la pared celular mediante congelación y descongelación o mediante maceración criogénica. La extracción esta supone que se trabaje a altas presiones y altas temperaturas, de tal forma que se puede disminuir el tiempo de extracción usando, además se utilizan volúmenes más pequeños y la extracción es bastante eficiente. En cuanto a los fluidos, la extracción por fluidos supercríticos, como su propio nombre indica, utilizan fluidos supercríticos. ¿Qué son estos? Pues son fluidos que tienen una alta difusividad y compresibilidad, una baja viscosidad y una baja tensión superficial. Las ventajas de esta extracción, pues que mejora la calidad de la extracción, o sea, tiene buena calidad de extracción. Además, la separación de los extractos es muy fácil y tiene un bajo impacto ambiental. La desventaja que tiene es que es bastante cara. Y algunos autores utilizan el dióxido de carbono solo y otro dióxido de carbono con etanol. Una vez que ya tenemos los extractos, pues es necesario utilizar unas herramientas analíticas. Las herramientas utilizadas en esta revisión bibliográfica pues son la cromatografía líquida de alta resolución o la UHPLC, que es la ultracromatografía líquida de alta resolución. Además, a ellos se le añaden detectores como el diodo array o los detectores de masa. Dentro de la cromatografía líquida de alta resolución, para analizar las taxantinas se puede hacer de dos vías, por fase normal o por fase reversa. Pero utilices la que utilice, es necesario que se optimicen las fases móviles, el flujo, el volumen de inyección, la columna y también la temperatura. En cuanto a las columnas que suelen utilizar, son la C18 y la C30. La C30 nos da mejor separación, pero la más utilizada es la C18. En cuanto a los disolventes, a la mezcla de disolventes que se utilizan en las fases móviles, pues los autores suelen utilizar todos estos, como el agua, el metanol, la acetona, el tetrahidrofurano o el diclorometano. Aquí he puesto una tabla en la que se muestra un resumen de los diferentes autores con las diferentes matrices que han llevado a cabo la extracción. Aquí tenemos la matriz de las microalgas y vemos la extracción que se ha llevado a cabo, la fase móvil que se ha llevado a cabo y el tipo de columna. Esta es para las microalgas. Aquí tengo otro resumen sobre los camarones y los cangrejos y aquí hablo de los peces. La otra herramienta que habíamos hablado es el UHPLC, que se diferencia de la cromatografía líquida de alta resolución pues por el tamaño de partículas y el tamaño de columna. Lo que hace el tamaño de partículas es que quede retenido menos tiempo en la fase estacionaria. Y esta técnica pues permite reducir el tiempo de análisis y por tanto también evita una degradación de la molécula. Hay pocos autores que trabajan con esta técnica, ya que es una técnica un poco más novedosa, pero Sánchez Silva sí trabaja con ella y utiliza columnas BH de 5 centímetros con fases móviles de acetonitrilo, metanol con acetato de amonio y diclorometano, y como fase B utilizan el agua milicú. Y esto lo detectan por el ultravioleta visible a 480 nanómetros. Como comenté antes, tanto el UHPLC como la cromatografía líquida se acoplan a diferentes detectores. El caso del MASA se acopla a estos detectores, ¿por qué? Porque esto nos permite identificar y cuantificar las taxantinas. Y esto se hace por diferentes técnicas. Pueden ser técnicas del introimpacto o técnicas de ionización a presión química atmosférica, que es la más utilizada. Y lo que nos permite es no solo decir que tenemos astaxantina, sino también a qué está unido esta astaxantina, con qué ésteres está. Y también tenemos la espectrometría de masas en tanda,
que esto nos da una mayor selectividad, una mayor especificidad, reduce los tiempos de interferencia de información sobre los isómeros estructurales y disminuye el tiempo de análisis. Pues por último, comentarle las conclusiones y las futuras tendencias de este trabajo. Se han visto que las microalgas, los peces y los camarones y los cangrejos son los organismos marinos las matrices de organismos marinos más estudiadas en esta revisión bibliográfica, y se consideran que son una principal fuente de astaxantina, que tienen una gran potencial de astaxantina. Las futuras tendencias que tenemos en este campo, pues, es el desarrollo de nuevas técnicas analíticas que nos permitan conocer más sobre este pigmento, y así conocer el interés que tiene este pigmento en las funciones fisiológicas de los organismos. Además, también se ha visto que para la detección de astaxantina, para ver cómo identificar y cuantificarla en diferentes isómeros, pues se usan los detectores de masas o el masas-masas. Y por último, ya decir que el desarrollo de estas nuevas técnicas analíticas para la determinación de astaxantina, pues es de gran interés, ya que nos da información acerca de cómo reacciona la astaxantina en el pez, y eso tiene importante información en acuicultura. Pues muchas gracias por su atención, y cuando quieran alguna pregunta. Venga, muchas gracias. Vamos entonces a pasar al turno de preguntas. Nos quedamos aquí sentados tranquilamente. Sí, ¿no? Sí, por si tienen que presentar. De acuerdo. Bueno, pues tiene la palabra el doctor Ángel Santa. Muchas gracias, Santiago. Bueno, Tania, me ha gustado un poco cómo has presentado el trabajo, en fin, de título, la organización a la hora de la presentación, y la memoria, pues también pues lo que es la estructura de la misma, con los objetivos, conclusiones, desarrollo. Hay algunas cuestiones que quería pues comentarte un poco, pues efectivamente con la misma estructura que tiene el trabajo que has desarrollado, ¿no? O sea, tienes una revisión bibliográfica bastante extensa. Yo no soy experto en el tema, pero viendo la bibliografía, viendo las referencias, viendo que son referencias muy actuales, o sea, de los últimos años, o sea, creo que has hecho un gran esfuerzo en hacer una revisión pues consistente y bien ordenada y bien desarrollada, aún no siendo experto en este tema, ¿no? Pero, como todo, ¿no?, en este trabajo de investigación, en este trabajo experimental y de inicio de la investigación, pues, tal como nos comentas también en una nota final sobre todo tu trabajo en el desarrollo de este trabajo fin de título, pues nos faltaría pues la utilización de estas técnicas con un trabajo experimental de extracción de esta sustancia en los diferentes matrices o elementos que has comentado. Entonces, me gustaría que nos comentaras un poco. La idea es seguir trabajando con esto. De hecho, yo empecé con una parte experimental, pero como comenté en el trabajo, tuvimos muchísimos problemas porque la astaxantina es muy compleja, se oxida muy rápidamente, se tiene que trabajar en unas condiciones pues especiales, y tuvimos muchos problemas. No se nos disolvía bien el patrón, entonces cuando lo metíamos en el UHPLC no nos daba nada porque no estaba bien disuelto, lo probamos con un montón de disolventes y no había manera que se disolviera. Además se nos gastó la astaxantina, tuvimos que mandarla a pedir y nos tardó como 3 meses en llegar, que tuvimos muchísimos problemas. Por eso decidimos, ¿sabes?, centrarnos, mirar, porque hay muchas cosas. El tema es bastante complejo y está muy disperso. La sensación que hemos tenido es que es muy disperso. Entonces vamos a pararnos, vamos a ver cómo, ¿sabes?, cómo lo podemos hacer, y la idea es continuar y experimentar en el laboratorio. Con las diferentes especies o diferentes elementos que claro, la idea es hacerlo y sacar pues... La idea es hacerlo en un trabajo en colaboración con los de acuicultura, y no solo ver que hay astaxantina en los peces, sino ver cómo reacciona la astaxantina con los diferentes ácidos grasos, los ésteres que hay. Sí, es que comentas en las conclusiones cuestiones que ya no solo tienen que ver con la metodología de la extracción de esta sustancia, sino con esta sustancia después en la alimentación o en la nutrición de estos peces, pues podría afectar a diferentes partes del metabolismo, incluso de
inmunodeficiencias o temas que tienen que ver con la inmunología, ¿no? Por eso es un trabajo en colaboración con acuicultura, porque este tema en acuicultura interesa mucho. Saber cómo reacciona para saber cuánto pueden darle o cómo suministrárselo para no ir, digamos, tan a ciegas. Muy bien. Con respecto a la metodología entonces de extracción, no me ha quedado muy claro cuál sería la idónea para poder extraer. No, ni siquiera te puedo decir si se pueden comparar un método con otro, porque cada autor dice que la suya es la correcta, pero no te dan ni parámetros analíticos, no se pueden hacer comparaciones porque no hay parámetros analíticos que te digan pues una es mejor que otra, ni nada. Hasta que empieces ya con la fase experimental de la extracción, ya ustedes tendrían entonces suficiente Esa es la idea. para poder decir, bueno, pues esta metodología nos parece a nosotros más idónea que esa es la idea. O sea que veo dos vertientes, o sea, una primera lo que es la metodología de extracción de esta sustancia y otra que es cómo esto repercute en la dieta o en la alimentación de los peces. Bueno, pues me ha quedado un poco claro, porque claro, al leer pues, la memoria o el trabajo, pues no echaba en falta esta parte experimental, pues ya lo has contestado, y con respecto pues, a animarte a seguir en la investigación de este tipo de sustancias, por lo que veo son sustancias muy importantes y sustancias difíciles muy de poder extraer y tratar, ¿no? Y te agradezco la honestidad en el caso de comentar cada uno de los problemas que has tenido en la investigación, en el desarrollo de este trabajo. Vale, gracias. Bien, pues yo ya he terminado. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Martínez. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues yo primero comentar la exposición. Yo creo que ha sido una exposición correcta, ¿no? Donde has ordenado bien las ideas y bueno, creo que las conclusiones más o menos están claras, ¿no? En cuanto al trabajo, pues yo iba a comentar más o menos lo que ha comentado ya, por lo tanto no me voy a repetir mucho, ¿no? Uno como tribunal pues espera ver una parte ya experimental con algunos resultados, etcétera, y en tu caso mi duda estaba ahí, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado para no tener esta parte, ¿no? Entonces, bueno, más o menos lo has explicado, ¿no? Entiendo que es una línea novedosa que están intentando desarrollar y entonces pues hay complicaciones, ¿no? Cuando uno hace algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, yo no voy a añadir nada nuevo, ni voy a hacer ninguna pregunta, simplemente desearte mucha suerte. Gracias. En esta línea. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, toca el turno a mí y bueno, la verdad es que el tema desde el primer momento me causó cierta atracción, entre otras cosas por una experiencia vital con esto, porque bueno, ya uno tiene una cierta edad y ya va conociendo mucha gente por ahí, ¿no? Y hay un compañero de trabajo que estuvimos trabajando en el ICES durante mucho tiempo y largas jornadas, Mark Huntley, que bueno, pues encontró una forma de sacar astaxantina de algas y pues mucho más mejorada y tal, y dejó la ciencia durante unos años. Los americanos son así, ¿no? Que de las universidades salen las empresas, no al revés, no se le da dinero a las empresas para que hagan con ese dinero lo que quieran, ¿no? Y montó una empresa con esa idea y hoy es una empresa que es multimillonaria, ¿no? y cotiza en el Nasdaq, que no es broma, ¿no? Y en colaboración con una empresa que tiene pues, como 25 personas trabajando, etcétera, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Porque claro, él encontró un nicho ahí que le vende a toda la acuicultura del mundo, desde Hawái prácticamente, ¿no? Y es un ejemplo de cómo la universidad puede generar conocimiento y crear empresas, los propios investigadores. Bueno, lo que utilizó pues a su gente, sus becarios y tal, que luego continuaron con la empresa y él volvió a la universidad, ¿no? Y es uno de los ejemplos de cómo la tecnología puede vitalizar, ¿no? la economía, ¿no?
Y de hecho, yo no sé si, creo que al final él ha vendido su parte y se ha dedicado otra vez a la investigación, pero ya millonario, ¿no? O sea que es todo un ejemplo. Bueno, una persona muy, muy curiosa, ¿no? Y bueno, pues por eso me interesaba el tema, ¿no? Y creo que es un tema muy interesante para meterse aquí, ¿no? Y que de luego hay un problema en la acuicultura con la taxantina, ¿no? Porque a nadie le gusta comerse un pescado que no tiene color, ¿no? Que esto se utilizó sobre todo para el salmón, ¿no? Porque el salmón de acuicultura no tiene el color ese rojito que nos venden, ¿no? Y entonces pues había que alimentarlo con esta taxantina, ¿no? Y todo esto serán problemas y problemas que tendrá la acuicultura hasta que algún día pues arranque ya definitivamente, ¿no? Tiene un crecimiento excesivamente rápido, ¿no? Y yo creo que trabajar todo este tema y esta colaboración, ¿no? Que veo entre la gente de acuicultura y ustedes, pues me parece tremendamente positivo, ¿no? O sea, que vaya eso por delante, y mi ánimo a que algún día pues tú puedas cotizar en el Nasdaq y venirte aquí a reírte de nuestros comentarios. Bien. Bueno, aparte estamos aquí para evaluar un trabajo. Bueno, pues ya se han hecho unos comentarios, yo no voy a insistir en esos comentarios, ¿no? Voy a insistir en otros, por supuesto. Sobre todo de forma, ¿no? O sea, ya sabemos que has tenido un problema, ¿vale? Pero cuando hagas una revisión y sobre todo a la hora de querer publicar, pues ten cuidado con cómo escribes, de repetir palabras, etcétera, que he visto un poco a lo largo del texto y que, bueno, no es nuestro idioma, desgraciadamente, y tenemos todos esos problemas. Pero bueno, si los puedes evitar, por ejemplo, cosas que tenía apuntadas aquí, por ejemplo, las iniciales, cuando pones Liquid Chromatography, LC o lo que sea, pues primero defínelo y luego pon LC y luego ya utiliza durante todo el texto. En el trabajo está... Sí. Ten cuidado porque en el láser no lo haces así. Bueno, son cosas que se escapan, ¿no? Pero que procura evitarlos, ¿no? Luego, por ejemplo, o sea, yo si escribo un trabajo y pongo que utilicé un cacharro que hace cromatografía, estoy seguro que los químicos saltarían, ¿no? Porque dicen, oye, ¿cómo vas a llamar un cacharro a un aparato que, ¿no? Pero tú lo haces, ¿no? Tú dices, hablas de camarones, cangrejos, gambas, ¿no? Y eso para mí es como decirle a un cromatógrafo que es un cacharro, ¿no? Sí. No, tienes que hablar de crustáceos, de peces, vale. Que además para eso eres una persona con estudios, ¿no? Sí. O sea, que ten cuidado con esas cosas porque además, bueno, pues son cuestiones formales de la ciencia que son importantes para entendernos todos, ¿no? Porque, bueno, aunque todo el mundo sabe lo que es una gamba, a lo mejor utilizas algún término que no es entendible por el resto de la comunidad, ¿no? Entonces cuando hablas de crustáceos todo el mundo sabe lo que es, ¿de acuerdo? Y luego otra cuestión de forma que nos has tuteado, ¿no? Y yo te lo permito, pero puede ser que haya quien no te lo permita, ¿no? Entonces, estas son cuestiones que tienes que tener cuidado donde vayas, ¿no? Y que, bueno, pues yo creo que lo formal es bonito, ¿no? Y no se debe olvidar, ¿no? Y, bueno, aunque ustedes tienen otra forma de pensar, pues seguro que si aquí estuviese Mark Huntley, lo llamarías de doctor y a nosotros de tú, ¿no? Y nosotros nos mosquearíamos mucho, ¿no? Aunque en fin, no estamos a la altura en este tema y en otros temas tampoco, yo por lo menos. ¿De acuerdo? Bien, solamente te quería hacer esas puntualizaciones y nada, animarte a seguir trabajando en esto y ver una tesis de verdad y sobre todo una colaboración y que algún día incluso pueda salir esa empresa de la que hablábamos, ¿no? Nada más, yo creo que nos podemos reunir un momento al tribunal, ¿vale? Bueno, si hay alguna pregunta de algún doctor, Simplemente quisiera
Pues un poco agradecer al grupo de química que se haya prestado a colaborar en este tema. Es un tema que ella no lo ha dicho, y creo que Chago sabe también. Mueve más de 4 billones de euros al año, de dólares, perdón, 4 billones de dólares, y no sabemos prácticamente nada. Es muy fácil saber dónde hay astaxantina, cortarla y venderla. Lo interesante es saber en qué forma estaba en los organismos y por qué estaba en esa forma biológica concreta. Y eso es muy complejo. Entonces, cuando en realidad nos pusimos en contacto con ellos, ya sabíamos que era complejo, pero en realidad era mucho más complejo. Nosotros hemos hecho y tenemos trabajos publicados con astaxantina y con ingredientes que tienen astaxantina, pero a nivel fisiológico nos interesa saber cuál de las moléculas de astaxantina, en la forma concreta que es la que le hace un beneficio fisiológico al animal. Y eso tendrá un futuro mucho más interesante que la astaxantina en forma libre. Pero llegar a eso es complejo, más complejo de lo que nos imaginábamos, y por eso paramos, evaluamos bien y decidimos seguir, y esperemos que podamos seguir. Quiero decir, hemos puesto toda la carne en el asador para que esto saliera. En realidad era mucho más complejo. Yo lo sabía cuando hablé con ellas y se lo dije, pero en realidad es bastante complejo. Pero creo que el esfuerzo a la larga creo que compensará no solo a la acuicultura, porque será mucho más rentable el uso del recurso que hagamos para dar ese color que necesitamos, sino también para conocer la fisiología de los pigmentos en los organismos marinos, que además esos pigmentos solo están en el mar y los queremos utilizar en dietas no solo para peces, sino que estamos compitiendo a nivel de aditivos en el mar. Entonces estamos compitiendo por astaxantina, pero en realidad llegará un momento en que compitamos por astaxantina en la forma tal o astaxantina en la forma cual. Y eso ahora mismo no hay absolutamente nada. Es un campo completamente por explotar, como bien nos hemos dado cuenta. Simplemente, bueno, aprovechar para agradecer la predisposición a poner un alumno en el tema y a dedicar un montón de horas de trabajo a que esto, pues, por lo menos hayamos hecho una revisión. Y nada más. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Gracias a Lidia, al grupo también, por habernos ofrecido esta colaboración, por supuesto. ¿Algún otro doctor? No. Bien, pues entonces sí. Entonces ya.